Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1 y una noticia que obviamente se ha confirmado que ha sido la noticia del día y la cual estaréis viendo en el titular de este vídeo. Una noticia muy importante para el devenir de la próxima temporada, así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo, comenzando por supuesto por esa noticia del día que ha sido la confirmación por parte de la Fórmula 1 de las clasificaciones al sprint para el próximo año. Se han confirmado las clasificaciones al sprint que tendremos, se estaba ya rumoreando, ya incluso aquí lo habíamos comentado, pero ya son oficial, por lo tanto hay que comentarlas y hay que debatir acerca de ellas. ¿Cuáles son? Pues como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, ese es el calendario de las clasificaciones al sprint para el próximo año, para la próxima temporada de Fórmula 1. Unas clasificaciones al sprint que hay algunas que me gusta que se mantengan, otras clasificaciones al sprint que veremos cómo acaban funcionando. Se aumentan el número de clasificaciones al sprint, llegamos a tener 6 clasificaciones al sprint, como ya lo sabemos, porque ya el año pasado estuvimos muy cerca, así que estas son las 6 clasificaciones al sprint que tendremos para el próximo año en el calendario de la Fórmula 1. Tendremos Azerbaiyán, que entra nuevo, tendremos Austria, que se mantiene, tendremos Bélgica, que además este año hemos tenido una carrera con muchos adelantamientos y puede ser un buen sitio para la clasificación al sprint, Qatar, que regresa al calendario, Estados Unidos y vuelve también a las clasificaciones al sprint Brasil, que ha estado en los 3 años que llevamos teniendo clasificaciones al sprint. Estas serán las 6 clasificaciones al sprint que tendremos el próximo año. Como os estoy comentando, pues algunas bastante interesantes, algunas menos interesantes. Sobre todo, antes de continuar, hay que comentar primero que el año pasado tuvimos un cambio respecto a cómo se puntuaba. Ya sabéis que en el 2021, que fue el primer año de las clasificaciones al sprint, teníamos tan solo que puntuaban los 3 primeros pilotos y puntuaban tan solo 3 puntos el ganador, 2 puntos el segundo y 1 punto el primero. Luego eso se cambió al año siguiente para que fueran los 8 primeros y puntuando el máximo de número posibles 8 puntos. Los puntos no se van a tocar, es decir, no hay ninguna variación en cómo se reparte puntos ni nada. Sí que es cierto que yo ya os he comentado aquí, esto sí que me parece mal, yo ya os comenté aquí en alguna ocasión cuando ha habido clasificaciones sprint, que yo creo que si queremos hacer esto más vistosas, que guste más, que haya más expectativa, que haya más ambiente, creo que se deberían repartir algo más de puntos. No algo más de puntos como tal, simplemente comentar, yo creo que 8 pilotos que reciban puntos en la clasificación al sprint está más que bien. Lo que yo sí que haría es que el primero reciba más de 8 puntos, es decir, que reciba 10. El segundo que a lo mejor reciba 8 y ya el tercero que reciba 6, pero no repartas 8, 7, 6 porque a lo mejor te la juegas más de lo que ganas. Por un punto te la juegas mucho. Si eres tercero ya, incluso imagínate que es tercero, hay una pelea muy grande por la primera posición y eres tercero. No te renta en verdad meterte en una pelea a lo mejor por 2 puntos, pero es que si es eso, el cambio ese, pues son 4. Yo creo que los puntos sí que a lo mejor podríamos llegar a mirarlos, pero bueno, no se van a tocar y se mantiene también que obviamente la clasificación al sprint decidirá el orden de salida de la carrera del domingo. Esto es algo que yo ya hubiera cambiado, como ya os hemos comentado. Creo que no debería de influir, es decir, la clasificación del viernes, que me parece que está en un buen momento, pero la clasificación del viernes que decida el orden de salida de la clasificación al sprint y que también decida el orden de salida de la carrera para que en la clasificación al sprint la gente se la juegue más. Eso no se verá modificado. Ya hablando de las localizaciones, como os estamos comentando, pues tenemos 2 circuitos que se mantienen. Austria, que entró, que nunca había tenido clasificación sprint, no la tuvo en 2021, sí la tuvo en 2022 y fue una buena clasificación al sprint, hay que comentarlo. El problema en Austria fue que en la carrera hubo mucha más degradación de la que la hubo en la clasificación al sprint, por lo tanto en la clasificación al sprint Verstappen se escapó, no hubo degradación, por lo tanto ya luego no tuvo problemas porque se escapó, porque Sainz y Leclerc estuvieron compitiendo en las 2 primeras vueltas y ya luego no le pudieron pillar. Y también se mantiene Brasil ha sido un fijo en las clasificaciones al sprint. Brasil ha tenido 2 clasificaciones al sprint de 2 y tendrá la tercera el próximo año y creo que es totalmente un acierto. Es un circuito muy bueno para este tipo de clasificaciones al sprint, como estamos comentando y lo hemos podido ver. O sea, este año fue buena clasificación al sprint. Sí que es verdad que teníamos también el aliciente, ¿no?, de que salía Magnussen en primera posición. En 2021 también fue buena clasificación al sprint y sí que es verdad que teníamos el aliciente de que Hamilton salía en última posición, pero pese a todo eso yo creo que es un buen sitio para tener clasificaciones al sprint. Más allá de eso, las nuevas incorporaciones que tenemos hasta 4. Primera de ellas, Azerbaiyán, el primer circuito donde veremos mucho mejor que obviamente, por ejemplo, Emilia-Romagna, que fue este año. Creo que Emilia-Romagna en Imola se intentó meterlo para dar por hecho que para comprobar si el cambio de reglamento había funcionado, es decir, es un circuito donde es muy difícil adelantar, pero es un circuito donde querían probar, gracias a esto, tener más carrera en Imola y ver si el reglamento había funcionado, que bueno, yo creo que en sí pues se sacaron buenas conclusiones de que el reglamento en sí había funcionado, teníamos bastantes batallas, pero bueno, no es un circuito donde se pueda adelantar, clasificaciones a sprint son poco vistosas. Por su lado, Azerbaiyán sí que creo que es un buen circuito, tenemos una larguísima recta con zona de DRS para poder adelantar, además ya sabemos obviamente
obviamente esa zona del castillo, del casco antiguo de Azerbaiyán, pues de Bakú, pues está muy bien, entonces lo veo buen circuito para poder llegar a ir. Luego tenemos también Bélgica. Bélgica entra de nuevo también en estas clasificaciones sprint, pero la verdad que creo que junto a Brasil, Bélgica y Brasil deberían de ser fijos con clasificaciones a sprint. Es decir, yo creo que incluso también deberíamos de poner a Italia, a Monza, pero como Monza va muy seguido de Bélgica, aunque bueno, ahora Bélgica va a ser antes del verano. Pero bueno, como van tan seguidos, pues no las ponen, ¿no? Me imagino que es por eso. Pero bueno, Brasil, Bélgica también entra como clasificación al sprint. Bélgica que este mismo año vimos una carrera con muchos adelantamientos, o sea que es muy factible poder hacer cambios, aprovecharlo también para cambios de motor. También gracias a esto, fíjate que no me lo había ni planteado, pero ahora mismo justo que lo he dicho, claro, en Bélgica, como solo hay la carrera como tal, cambias motor, decides cambiar motor y luego se puede remontar. Ahora no puedes cambiar el motor. Aquí sí que a lo mejor, mira, puede venir incluso bien porque no podemos ver a lo mejor a Verstappen saliendo decimoquinto. ¿Por qué digo que puede venir bien? Simplemente porque en Bélgica llega a ser hasta aburrido que se cambie de motor porque Verstappen salió decimoquinto y ganó. Leclerc salió decimosexto, decimoséptimo y pese a tener problemas, aún así queda luego en quinta posición. Y bueno, queda en quinta posición, luego baja a la sexta. O sea, me refiero, creo que quedó por detrás de Fernando Alonso, que Alonso quedó quinto, quedó en sexta posición, pero por las sanciones a que recibió en boxes. Pero que me refiero, que hubiera quedado quinto aún así, aún con problemas y aún habiendo hecho una parada más, podría haber llegado a quedar. Entonces Bélgica, bueno, yo creo que es un buen circuito para clasificaciones al sprint. Qatar, que realiza el año que viene, pues veremos qué tal. La carrera no fue del todo mala, hay un buen punto de adelantamiento en esa curva 1, seguido además, sobre todo, ya no punto de adelantamiento, buenas batallas en esa curva 1 que luego le sigue con las curvas 2. Es un buen circuito, veremos este regreso, va a tener clasificación al sprint. Y luego también recién incorporado, pues tenemos Estados Unidos. Veremos qué tal. Estados Unidos también suele ser un sitio donde puede dar buenas carreras. Y estas van a ser las clasificaciones al sprint para el próximo año. Veremos qué tal acaban funcionando. Este formato que sigue siendo bastante polémico. El año que viene tendremos hasta 6 ocasiones. Luego aquí hay un problema también de que es más kilometraje. Ya es la temporada con más carreras y le añades más kilometraje aún. Pues bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que ha dado Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa ha hablado sobre Fernando Alonso. No son las únicas declaraciones que tenemos en este vídeo hablando sobre Fernando Alonso, ya que se están hinchando a hablar de Fernando Alonso. Por supuesto que obviamente tanto a Aston Martin como a cualquier persona, pues hablar de Fernando Alonso le viene muy bien, porque es muy bueno de marketing, obviamente, pero bueno, que se están hinchando a hablar de Fernando Alonso desde Aston Martin y ahora quien ha hablado ha sido Pedro de la Rosa, ya sabemos que será el nuevo asesor del equipo, el nuevo asesor del equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro de la Rosa? Pues ha hablado acerca de la motivación de Fernando Alonso. ¿Y qué es exactamente lo que ha dicho? Pues bueno, Pedro de la Rosa habla de la motivación que tiene Fernando Alonso con su edad, con 41 años, y lo que comenta es que es impresionante, que es igual o incluso mayor que la que tenía hace 15 años. Pedro de la Rosa ha estado en muchos proyectos con Fernando Alonso. Le vio en Minardi, le vio en McLaren, le ha visto en Ferrari, le ha visto en muchos proyectos, y lo que comenta es que es impresionante que con 41 años, con todas las temporadas que lleva en Fórmula 1, con todo el bagaje que tiene, sigue teniendo la misma o mayor motivación que la que tenía hace 15 años, que él se sube a las pruebas para hacer el asiento con Aston Martin y está encantado, con una sonrisa de oreja a oreja y que le alucina todo eso, y que eso es algo muy bueno que transmite incluso al equipo porque transmite mucha ilusión. Eso es lo que comenta Pedro de la Rosa. Además, pues obviamente recuerda también momentos con Fernando Alonso, como os estoy comentando, de todos los proyectos que ha tenido. El catalán además ha asegurado que el motor de la edad le influye de manera diferente a cada persona, obviamente, pero es que dice que en Fernando Alonso es impresionante que eso, que con 41 años siga de esta forma. O sea, lo que comenta es que parece cuando él le vio en Minardi llegar, ¿no? Que tendrían que hacer las pruebas de asiento, no sé qué, pues que estés ilusionado, es tu primer equipo, es tu primer año en Fórmula 1, es completamente lógico. Que lo estés con 41 años cambiando de equipo, cambiando a Aston Martin, un nuevo proyecto y sigas igual de ilusionado después de 20 años que lleva en la Fórmula 1, dice que es impresionante. Claro que es impresionante verle de una sonrisa de oreja a oreja como si fuera un rookie que acaba de llegar a la Fórmula 1 en ese sentido, y que es algo que se transmite para el resto del equipo. Como os estoy comentando, no va a ser las únicas declaraciones que tendremos de Fernando Alonso, ahora lo hablaremos, pero tenemos que hacer un inciso para hablar del equipo Ferrari. El equipo Ferrari ha estado en el día de ayer, ya lo comentamos así por encima, pero hoy ya os lo amplío un poco más. En el día de ayer y en el día de hoy ha estado el equipo Ferrari probando los neumáticos para el próximo año de lluvia. En Fiorano estuvo en el día de ayer, fue el protagonista Carlos Sainz. En el día de hoy está Charles Leclerc pilotando en Fiorano esos neumáticos intermedios de Pirelli para el próximo año 2023. No se sacan Pirelli saca muchas conclusiones, pero que no se publican ni nada, pero han estado ahí rodando y eso había que comentarlo, que en el día de ayer estuvo Carlos Sainz ahí rodando con Ferrari en Fiorano y en el día de hoy está Charles Leclerc ahí pilotando. Y ya para finalizar, ahora sí que sí, unas declaraciones también que tenemos de Felipe Drugovich, las que os estábamos comentando de Fernando Alonso, más ampliación. Felipe Drugovich, que será piloto reserva del equipo Aston Martin,
también junto a Stoffel Van Dorn, que llega en ese puesto, y Felipe Drugovich, que ganó la Fórmula 2 el año pasado, una muy buena temporada que tuvo el piloto brasileño, no tiene asiento el próximo año para la Fórmula 1 y será, como estoy comentando, parte de ese equipo Aston Martin. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues ha hablado de Fernando Alonso, y lo que comenta Felipe Drugovich, ganador de la Fórmula 2, es que está encantado de poder aprender de Fernando Alonso. Este año lo que quiere es conseguir el mayor porcentaje de experiencia, la mayor experiencia que sea capaz posible para poder subir a Fórmula 1, y que de quién mejor va a aprender que de Fernando Alonso. Está encantado, y lo que comenta textualmente es que Alonso es la persona adecuada para poder aprender en este caso. Así que Felipe Drugovich, ganador de esa Fórmula 2, está encantadísimo de poder disputar esta temporada junto a Fernando Alonso, aunque no sean ni como compañeros ni nada, porque no será parte de la alineación titular de Aston Martin. Eso es lo que ha comentado el brasileño, un piloto bastante bueno, que ha rendido muy bien en esta Fórmula 2, ganó con contundencia, ganando a una carrera del final, no contará con asiento el próximo año, problemas que ya hemos comentado aquí, que ya hemos hablado en una infinidad de ocasiones. Así que veremos cómo es esa relación también entre el brasileño y el piloto asturiano, veremos si pueden rendir bastante bien y le puede ayudar bastante, porque obviamente Felipe Drugovich, su objetivo, igual que lo ha sido el de Oscar Piastri, igual que lo ha sido incluso el de Nyck de Vries, que debutará este año, pero ganó la Fórmula 2 en 2019, pues su objetivo será acabar llegando a la Fórmula 1, y yo diría que incluso debería de acabar llegando, pero bueno, eso es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esa motivación de Fernando Alonso que están comentando desde Aston Martin que tiene. Estaré encantado de saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.